Amado Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo de estudio que nos permites tener. Te pedimos que tomes todo el control, que pongas los medios, que pongas en mis hermanos ese corazón manso y humilde, entendido, que podamos nosotros entender de tu palabra, que podamos guardarla en nuestro corazón para poderla llevar por obra. Te pedimos por todos aquellos que están a punto de conectarse para que apresure sus pasos, para que puedan escuchar el estudio pues completo, que sea de edificación para todos nosotros, que podamos nosotros ser esos varones esforzados y valientes, que podamos dirigir nuestro hogar, nuestra familia, que podamos realmente llevar ese rol de cabeza de nuestra esposa, de nuestros hijos, que podamos nosotros hacer tu voluntad, conocer tu voluntad, ser sabios para ir escudriñando la palabra, para ir escudriñando tu voluntad y para que podamos nosotros obedecerla. Te pedimos por este ministerio de varones para que lo puedas fortalecer, eh, puedas llenarlo de tu espíritu, que nosotros nos unamos más como hermanos, que podamos ser ese ministerio de varones que tú quieres que seamos varones entregados a ti, fieles y temerosos de ti. Te doy tantas gracias y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hola, hola, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar con otro libro. Este libro se titula Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ir avanzando en la lectura y vamos a ir viendo los capítulos que trae y los temas. El escritor es Jim George, así se llama, Jim George. Y se divide en dos partes. Ahorita vamos a comenzar con la primera parte. El subtítulo es La búsqueda de Dios. Entonces vamos a comenzar con este tema, que es la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Entonces vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? Ser obedientes a Dios. Ajá. ¿Qué más? Amar más a Dios. Amarlo más. Amén. Obrar conforme a su voluntad. Ser obedientes, ¿no? Ser obedientes, amarlo, conocer su voluntad, ¿no? Muy bien, entonces vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo hago. Ajá. Entonces, David fue el único que Dios mencionó que era un varón conforme a su corazón. Entonces, de todos los personajes de la Biblia, David fue el único que le dio este nombre o esta característica. Y dice que como tenía el corazón conforme al de Dios, dice que haría todo lo que él quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al tener un corazón conforme al de Dios, pues efectivamente en nuestro corazón debe estar esa voluntad
o ese anhelo de querer obedecer a Dios, ¿no? El rey David, este personaje de la Biblia que vamos a estar viendo en este estudio, pues no comenzó su vida pues ya siendo un gran rey, siendo de una gran familia, no era muy popular, no era un gran guerrero. Entonces, de eso pudo llegar a ser jefe, ¿no? De algo no tan conocido, no tan grande, no tan capacitado, pudo llegar a ser jefe de su pueblo, ¿no? Comenzó como pastor, él era un pastor, y terminó como un rey. Fue un gran guerrero que hizo al pueblo de Israel un pueblo poderoso, ¿no? Entonces, hizo crecer tanto su reino a través de, pues, la guerra. Al final fue la guerra la que pudo lograr que el pueblo de Israel se afianzara bien en donde se estaba ubicando y pudiera crecer tanto, ¿no? Vamos a ver qué características tenía David, porque si bien era un varón conforme al corazón de Dios, pues no fue un varón perfecto, no fue un varón que no pecara, a lo mejor como hoy sabemos que Cristo nunca pecó, ¿no? David era pecador, sin embargo, tenía ese corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, vamos a comenzar con el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Y David, al ser guerrero, fue un varón que derramó mucha sangre. De hecho, Dios le dice que él no va a poder edificar su casa, en este caso el templo, por esa sangre, tanta sangre que derramó. Y eso es lo que vamos a ver en este versículo. Dice, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí, ¿no? Entonces, a pesar de que pues era un rey, era guerrero y fue un gran guerrero y fue apoderándose de tierras y fue haciendo poderoso al pueblo de Israel, Dios le puso esa barrera, ¿no? De no vas a edificar mi casa porque has derramado mucha sangre, ¿no? Entonces, es claro que para Dios, pues el derramamiento de sangre en este caso, pues no lo veía tan correctamente, ¿no? Menciona a David que este fue el motivo por el cual él no pudo edificar el templo. Aparte David, bueno, quizá sea más conocido, pues cometió adulterio, ¿no? Con la mujer de Urías, con Betsabé. Y esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ajá. Entonces, fue que tomó a una mujer, pues que ya no le correspondía, ¿no? Ya esta mujer era esposa de Urías y pues él aún así la tomó. Y no bastándole esta parte de que ya había cometido el pecado, todavía después trató de ocultarlo, ¿no? Y este pecado pues fue creciendo, ya no fue solo un pecado, sino que cometió varios pecados.
Y aquí en este mismo libro, segundo libro de Samuel, capítulo 11, vamos al versículo del 5 al 17. Vamos del 5 al 17. Ajá. Y dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces, no solo cometió el pecado de adulterio, sino que también trató de ocultar ese pecado y trató de engañar a Urías, y como no lo pudo conseguir, todavía lo envió a lo más recio de la batalla, ¿no? A que él pues muriera en esa parte. Otro aspecto de David, o digamos otro aspecto que no era agradable a Dios, David tuvo varias esposas. Y igualmente aquí en la segunda carta de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, vamos al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Perdón, les dije primer libro, ¿verdad? De Samuel. Es el segundo libro de Samuel. Capítulo 3, del 1 al 5. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream de Egla, mujer de David.
estos le nacieron a David en Hebrón, ¿no? Entonces, podemos ver también esa parte en David, ¿no? Que tuvo varias esposas, hijos con varias mujeres. Y vamos aquí mismo en la segunda carta de Samuel, vamos al capítulo 13, versículo 15. También David tuvo problemas como padre. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo del 15 al 18. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. No, perdón. ¿Lo leo? Sí, amigo, por favor. Luego lo aborreció, es ese, ¿no? El Del 13-15. 15 al 18. Ajá, luego la aborreció. Ajá. Sí. Luego lo aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio en que lo aborreció fue mayor que el amor con que lo lo había amado. dijo Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no lo quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta afuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues lo echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Ya, Tamar, hasta el 18. Ya me. Sí, gracias. Ajá, ahora vamos a leer el 28 y el 29. Por favor. igual del Sí. 28 y 29, Ajá. dice: y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matarle, y no temáis, pues yo los he mandado. Esforzaos pues y ser valientes. Mata matar. El 29. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Ujú. Y ahora vamos a leer el 18. Capítulo 18, versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Ajá. Entonces vemos a David que también tenía esos conflictos, ¿no? Con sus hijos que al final murieron. Entonces, de aquí podemos ver que no era un varón libre de pecado, ¿no? Que no era un varón que realmente obedeciera al 100% los mandatos de Dios. Sin embargo, en su corazón estaba el obedecer a Dios. También otro pecado que cometió David, lo podemos ver en el capítulo 24, de aquí mismo del segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 10
y 15. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Ajá. Entonces, pues qué complicada la vida de David, ¿no? Que si bien Dios le afirmó que era un varón conforme a su corazón, pues tuvo pecados en su vida, tuvo esos altibajos donde no siempre hacía la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios vio su corazón. Lo importante aquí es que nuestro corazón realmente anhelemos hacer la voluntad de Dios. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que el pecado que hay en nosotros, nuestra concupiscencia, nos va a poner esas barreras, esas trabas, esos obstáculos, pero Dios realmente tiene que ver en nuestro corazón que nosotros estamos anhelando hacer su voluntad. ¿Qué es lo que pudo hacer que David se repusiera de todos estos pecados o de todo esto que lo alejó de Dios? Pues fue la gracia de Dios. Nosotros hoy sabemos que la gracia de Dios es la que puede hacer que nosotros tengamos, a pesar de ser hombres y varones pecadores, podamos obtener bendiciones de Él. David no merecía pues ninguna bendición de parte de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios se pudo manifestar en su vida. Igualmente pasa con nosotros, ¿no? Nosotros no merecemos pues bendiciones de Dios porque somos hombres pecadores, ¿no? Pero gracias a Jesucristo, gracias a la gracia, hoy podemos obtener esas bendiciones, ¿no? La misericordia de Dios, por la misericordia de Dios es que somos perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo y hoy podemos tener acceso a esas bendiciones. Lo importante aquí en esto que estamos viendo, en este tema que estamos viendo, pues es nuestro corazón, que nuestro corazón realmente esté alineado a la voluntad de Dios. Aquí en el pecado, por ejemplo, del censo que hizo David, pues podemos ver que Satanás fue el que lo incitó a hacer el censo. Entonces, pues muchas veces así nos va a incitar Satanás a nosotros, ¿no? Nos va a poner las tentaciones. Y pues debemos de estar preparados. Muchas veces, si no estamos preparados, vamos a caer, pero aquí lo importante es estar preparados para no caer. Y en caso de que caigamos, pues lo importante es que nosotros haya arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de nuestra parte, si realmente en mi corazón no siento ese pesar y ese malestar por haber ofendido a Dios, por haber pecado contra Dios, pues no vamos a poder recibir esa gracia, ¿no? En nuestro corazón debe haber fidelidad, debemos ser varones temerosos de Dios, debemos realmente anhelar hacer la voluntad de Dios. No es algo que nosotros sea opcional. Si nosotros dejamos o vemos a la ligera la voluntad de Dios, así como que, pues si la hago está bien, si no, pues no pasa nada. Pues va a ser más difícil que nosotros podamos alinearnos a su voluntad si nosotros lo vemos como opción, si lo vemos como, pues puedo hacerlo y quizá mañana no. Hoy me pongo a orar, hoy me pongo a meditar y mañana a lo mejor lo puedo omitir o lo puedo dejar pasar.
En nuestro corazón realmente debe estar ese anhelo y ese deseo de serle fiel al Señor y de hacer su voluntad. Vamos a hacernos algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué busca Dios cuando mira nuestra vida? ¿Qué busca Dios cuando mira nuestra vida? Como ya vimos, cuando estuvo buscando a ese rey, pues no buscaba perfección, ¿no? Sabemos de las limitaciones de David cuando Dios lo encontró para proclamarlo o como para ungirlo como rey. Pues en ese momento David no tenía todas esas capacidades, ¿no? Sin embargo, la gracia de Dios hizo que David llegara a ser rey, aún con sus limitaciones, aún con sus debilidades. Dios entonces no busca hombres, no busca varones perfectos, porque simplemente no los hay, ¿no? Nunca los va a encontrar fuera de Jesucristo. Y esto pues lo podemos ver en Romanos 3:10, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ajá. Entonces, si ya sabemos que somos pecadores, si ya sabemos que no vamos a cumplir con ese requisito de no pecar, pues debemos por lo menos hacer un esfuerzo, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para alejarnos del pecado, para alejarnos del mundo, para alejarnos de las tentaciones. Si yo como varón ya sé cuáles son mis debilidades, pues debo tratar de no de no encontrar todas esas tentaciones donde sé que soy débil, ¿no? Todos en algún momento, espero que cada día que vayamos acercándonos más al Señor vayamos disminuyendo, pero al final todos hemos sido desobedientes en algún punto, todos hemos desobedecido los mandatos de Dios, incluso ya conociendo los mandatos de Dios, creo que todos en algún momento hemos caído en alguna tentación, en algún momento. Sin embargo, pues la gracia de Dios está presente, ¿no? Está presente en todos esos pecados, está presente en todas esas debilidades. Y nosotros, si bien sabemos que somos pecadores, no podemos estar practicando el pecado. No podemos tomarlo a la ligera, no podemos decir, pues ya Dios sabe que soy pecador y así me ama. O sea, no podemos tener esa mentalidad, ¿no? Hoy hemos sido renovados y realmente en nuestro corazón y en nuestra mente está el hacer la voluntad de Dios, está el alejarnos del pecado y el no ofenderlo con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. En Romanos 5:8, vamos a leer Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ajá. Entonces, así como a David lo miró, lo encontró siendo pecador, sabiendo que iba a pecar, él vio su corazón. Entonces, ¿qué ve Dios cuando nos está mirando? ¿Cómo ve nuestro corazón? ¿Realmente es un corazón fiel? ¿Realmente es un corazón arrepentido? ¿Realmente cuando nosotros nos equivocamos nos arrepentimos? ¿Realmente en nuestro corazón está ese dolor y esa aflicción por haber pecado, por haber ofendido a Dios? ¿O dejamos pasar el pecado y decimos o sentimos que simplemente así somos, simplemente así nos amó Dios, así debiéramos corresponder a ese amor que Él nos ha dado? Vamos a hacer otra pregunta
¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Y vamos a Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la fe en Jesucristo es lo que nos hace ser seguidores de Él, ¿no? Esa fe, esa confianza, esa fidelidad, ese amor que nosotros sentimos por Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros, por todo eso que Él nos ha dado y nos ha prometido, es que nosotros lo seguimos, ¿no? Él nos ha dado ese don que es la vida eterna, Él nos ha dado la salvación, Él nos ha dado el que nosotros podamos hoy alejarnos del pecado, que nosotros podamos ser libres, el que nosotros podamos sentirnos perdonados, sentirnos sin culpa. Eso es seguir a Cristo, eso es sentir la gracia de Dios en nuestras vidas. El que hoy podamos seguir adelante, no importa el pasado, no importa lo que hayamos hecho. David siempre se levantó de todas esas acciones que ofendieron a Dios. Él siempre se levantó y él siempre confió en Dios, se arrepintió, pidió perdón y siguió adelante, ¿no? Y eso es, creo que lo que Jesucristo espera de nosotros, que nosotros realmente confiemos en que su muerte, su sacrificio tuvo ese valor de perdonar nuestros pecados, que Él realmente se llevó esos pecados a la muerte, a su cruz, y que nosotros podamos seguir adelante, ¿no? Es por eso hoy que nosotros lo seguimos, que nosotros anhelamos realmente hacer su voluntad, el que nosotros anhelemos parecernos cada día un poco más a Él, si bien sabemos que va a ser imposible. Nosotros buscamos eso, ¿no? Buscamos el que nos parezcamos más a Él, el que nosotros tengamos ese carácter, ese amor, esa fidelidad, esa humildad que Él siempre manifestó a través de los evangelios, ¿no? Esas enseñanzas que Él nos dejó, pues nosotros realmente anhelamos en nuestro corazón que podamos reflejarla, ¿no? Que podamos reflejarlo. Vamos ahora a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, este versículo debe de estar muy claro en nuestra mente, ¿no? Que ya lo que vivimos en el pasado, los pecados que cometimos en el pasado, se han quedado ahí, en ese pasado. Hoy debo de realmente creer que soy alguien nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo, que realmente estoy buscando hacer la voluntad de Dios, estoy queriendo parecerme a Cristo y que realmente sea Cristo el que viva en mí, ¿no? Que realmente el yo, mis deseos, mi carne, mis anhelos mengüen, los quite de mi vida, todo eso que me lleva al pecado, todos esos deseos que me llevan al pecado, todas esas concupiscencias que están en mí, pues pueda hacerlas a un lado, pueda quitarlas de mi vida, precisamente para que ese corazón nuevo y esa mente nueva me pueda llevar a la salvación, ¿no? Me pueda santificar, me pueda limpiar y cada día me parezca más a Cristo. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón?
qué Dios puede mirar a través de nuestro corazón. Aquí quisiera que algunos participaran, que pudieran decirme qué creen que haya en cada corazón de uno de nosotros, de nosotros, qué pueden nosotros, cuáles son a lo mejor esos impedimentos que están haciendo que hoy no pueda acercarme a Cristo como yo quisiera, que tal vez algún deseo, algún pues sí, impedimento, alguna barrera que esté estorbando mi relación con Dios, mi relación con Cristo, o que realmente en mi corazón ya hay esa fidelidad, ¿no? Esa fidelidad que lo busca todos los días, que lo busca de día y de noche, y que realmente en nuestro corazón haya ese anhelo, ¿no? Einer. Sí, yo creo que sería más bien como de que afanes con el mundo, ¿no? Más que dedicarnos a Dios, como de que anhelamos más, como de que agradar al mundo. Agradar al mundo. Ese puede ser un anhelo de nuestro corazón y que está impidiendo que nos acerquemos a Cristo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Edgarín, Alberto. Bueno, primero Edgar y luego Alberto, ¿no? Porfis. El caer en una zona de confort, ¿no? El que ya no tengas un corazón contrito y humillado, ¿no? Humilde, el que solo sea rutinario y que no tengas ese corazón postrado ante Dios, ¿no? Que ya no lo busques con amor, con fidelidad, con reverencia, sino que sea más así como ya tu rutina. Puede ser. ¿Alguien más? ¿No? Alberto, ¿querías participar? Alberto. Cris. No. ¿No? Cris. ¿No? Sí, aquí estoy. Ujú. Sí, pues yo pienso que tal vez también un sentimiento podría ser de nuestros corazones, la falta de fe, ¿no? La falta de fe, a lo mejor también nuestros propios rencores, nuestras propias batallas que tenemos como humano. Las batallas internas que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón podrían ser un impedimento también, porque nos enfocamos más en nuestros problemas personales que realmente en el problema principal, que es buscar la solución a través de Dios, ¿no? Pidiéndole a Dios. Uh-huh. Puede ser, ¿no? Otro impedimento, ¿no? Que estemos más afanados por los problemas, por lo que nos pasa, por lo que nos rodea, que realmente esa fe en Cristo, ¿no? El que Él tiene el control y que, pues, alineándonos a su voluntad, el realmente buscarlo, pues es como va a solucionarse todo, ¿no? Muchas veces ha dicho el pastor, ¿no? Lo que nosotros podemos solucionar, pues lo haremos. Lo que no, pues dejémoselo a Dios, ¿no? Nosotros simplemente tengamos esa fe y esa fidelidad, esa confianza para que Él pueda obrar y pueda actuar, ¿no? Sí, gracias, Cris. Sí. Y Ramón, ¿no? También levantaste la mano, creo, Ramón. Sí, pudiera ser para los afanes al trabajo, ¿no? También. Uh-huh. El trabajo, ¿no? Es siempre ese impedimento que a veces pensamos que el trabajo es el primer lugar, cuando el primer lugar debe ser Dios, ¿no? Claro.
Muy bien, gracias. Gracias. Sí, pues yo digo, también confieso que me cuesta mucho trabajo a lo mejor el tiempo, ¿no? El dedicar tiempo, de tener un horario para estudiar la palabra, tener realmente esa dedicación, a veces se vuelve, a lo mejor como dice Edgar, ¿no? Rutinario, y ya no anhelas ese momento, ese espacio, ¿no? Con el Señor, que a veces pues ya eh, lo haces porque sabes que lo tienes que hacer, sin embargo, a lo mejor en tu corazón no está ese anhelo, ese avivamiento como era en un principio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir orando, seguir meditando en la palabra, seguir buscándolo. Muchas veces, bueno, esta parte sí ha sido un tanto complicado, el que a veces como que llegas a un momento, una etapa en que se tranquiliza, el que a lo mejor los problemas fuertes que tenías llegan a un punto en que a lo mejor se solucionan, se empiezan a corregir ciertas cosas y al final sabes que es por obra de Dios, ¿no? Pero llega un punto en que dices, pues todo va bien, ¿no? Todo va corriendo como debiera, y a veces eso realmente, pues, te deja en tu zona de confort, ¿no? El ya no buscar a Dios, el pensar que a lo mejor con lo que estás haciendo es suficiente y todo va a ir bien, digo, es difícil, ¿no? Y de verdad que cuando estaba leyendo esta parte y hablaba del corazón, o sea, realmente para mí fue algo eh, pues que habló a mi vida, ¿no? El que realmente en tu corazón debe haber ese anhelo, ¿no? No solamente buscar a Dios cuando tienes problemas, no solamente buscar a Dios cuando quieres que te solucione algo, sino todos los días, cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, debes de buscarlo, ¿no? A lo mejor si todo va bien, pues también hay que buscarlo y pasar tiempo con él simplemente por gratitud, para agradecerle las cosas que ha hecho por ti, ¿no? Para agradecerle la gracia que ha derramado por ti, la misericordia. Entonces, realmente, bueno, para mí sí fue algo que el tener un corazón conforme al de Dios, tener ese corazón que a pesar del pecado, a pesar de los errores, a pesar de las equivocaciones, debes de buscarlo en todo momento, ¿no? Y debe ser tu aliento, debe de ser tu fortaleza, debe de ser el que realmente dirija tu vida, ¿no? Tu vida. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún otro comentario. Sí, yo iba a comentar algo rápido. Ajá. Referente a eso, tienes mucha razón. Nos dejamos llevar y también, como lo dijo el hermano, nos dejamos llevar a veces por ese sentimiento, ¿no? De cansancio, de frustración. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo desde casa, entonces desde temprano estoy conectado todo el día en el teléfono, ya sabes, juntas de Zoom, chats de Zoom, etcétera, 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 grupos que ya a veces no aguantas, ¿no? Y dices, ya quiero que sea hora de salir, vámonos, ¿no? Como dices tú, yo confieso que ahorita no tenía ganas de conectarme, ¿no? Porque yo dije, el día fue tan estresante, y dices, ay, otra reunión de Zoom, ¿no? Otra junta. Pero bueno, y eso es una, y la otra es lo que nos llama del mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está la liguilla y todo eso, yo que me gusta el fútbol, por ejemplo, pues ahorita está la liguilla, ¿no? Ahorita están pasando un partido muy bueno, por así decirlo, y te confieso, ¿no? Pues dices, ya quiero descansar, mejor voy a ver el partido. Pero no, al final me arrepentí y dije, no, mejor me subo, me encierro tantito, no importa que sea otra clase de Zoom, otra reunión de Zoom, es algo que yo necesito, ¿no? Para alimentarme, para poder seguir con ese sentimiento de necesidad espiritual, porque al final es lo que yo quiero, o lo que uno busca, ¿no? Creo que hablo por todos aquí, pues lo que queremos es
nuestra paz espiritual, nuestra comunión o acercamiento o necesidad de acercarnos a Dios por algo, ¿no? Cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus razones, y entonces sí dije, ¿sabes qué? Me subo, tengo mi clase, bueno, mi reunión con ustedes, y ya, terminando, a lo mejor ya me bajo y aunque vea no sé, la otra mitad del partido, pues no importa, digo, nada va a pasar. Con ustedes es diferente porque esto es algo que no se va a repetir, a pesar de que lo puedo ver en una repetición o algo así, no es lo mismo, ¿me entiendes? Porque ya es un compromiso que nosotros nos agarramos y le dedicamos tan poco tiempo a Dios que digo, una hora dije, pues no nos va a quitar nada, ¿no? No nos mata, al contrario, nos ayuda, nos alimenta, nos guía y pues al final vamos a ser bendecidos porque vamos a dormir tranquilos. ¿Sabes qué? Le dediqué tiempo a Dios, aunque digas tú suena por compromiso, suena por lo que tú quieras. No, es porque a mí me nació dejar de hacer algo del mundo o porque yo tengo necesidad de esto. Necesidad, ¿no? Lo hago, ¿no? Aunque sea otra junta de Zoom, aunque otra vez tenga que agarrar el teléfono, etcétera, etcétera, pues aquí estamos, ¿no? Por lo mismo. Y sí, a veces nos gana tanto el mundo que pues eso es algo que tenemos que aprender a cambiar todos, ¿no? Y aprender a controlar nuestros tiempos, porque sí, al final Dios merece nuestro tiempo, y aunque sea poquito, le tenemos que dedicar ese tiempo de nosotros a Él, porque pues gracias a Él estamos aquí. Correcto, sí, sí, pues es esa necesidad, ¿no? Debe de haber esa necesidad, bien lo dijiste, en nuestro corazón de estar con Él, de buscarlo, de buscar su palabra, ¿no? Y pues también como nos ha dicho el pastor, ¿no? Dios no necesita de nosotros, ¿no? Los que necesitamos de Dios somos nosotros y los que debemos buscarlo somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya nada más quisiera terminar con un versículo, este estudio, que es Hebreos 4:16. Vamos a Hebreos 4:16. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Entonces, quisiera que este versículo se quedara así como que al final del estudio para que lo meditemos, para que lo guardemos en nuestro corazón y realmente pues haga rema en nuestra vida, ¿no? Que realmente nosotros sintamos esa gracia de Dios, que nosotros podamos manifestar realmente esa gracia que hemos recibido del Señor y que podamos estar confiados, ¿no? Estar confiados y como lo dijo Chris, pues necesitar, ¿no? Que sea una necesidad para nosotros el acercarnos a ese trono de la gracia. Amén. Y bueno, pues ya hemos terminado el estudio. Terminamos un poquito antes. Sí, George. Oye, mira, yo tengo ahí una observación porque, bueno, lo que a mí me ha mostrado Dios es de que, pues, hoy no hay un temor reverente delante de Dios, ¿no? El otro día platicando con uno de mis hermanos me preguntaba, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? Y a todos nos cuesta trabajo, no solamente a él. El poder de alguna manera, pues, quitarnos los pecados, ¿no? Y quitarnos muchas situaciones que hoy traemos, ¿no? Porque sabemos que tenemos una necesidad de Dios, pero pocas veces lo buscamos, ¿no? Como Él nos ha pedido. Y cuando tocaste hoy a David, a mí me dejó mucha enseñanza porque, pues David era un hombre que tenía un gran amor hacia Dios. Independientemente de lo que él haya hecho, el tema de los hijos, por ejemplo, él no hizo nada con los hijos. Realmente, Amón, que violó a Tamar, que era su media hermana y que era hermana de Absalón, pues él lo dejó pasar, ¿no? Pero al final, David siempre pedía perdón a Dios. Él reconocía sus pecados, o sea, él reconocía que muchas veces, pues él llegó a ofender a Dios al no obedecerlo,
y hacer cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. No. Porque bien dice la Biblia que no es a través de haber cumplido la ley, porque la ley fue puesta, se la dieron a Moisés, pero nadie la podía cumplir. Lo que hacía la ley era mostrarte el pecado, ¿verdad? Y tú tenías que alejarte del pecado. Y es por gracia, por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido justificados, ¿no? Es algo que fue, de alguna manera, pero Él cargó todos los pecados de nosotros y nosotros pues debemos tener conciencia de eso. Hay un pasaje muy interesante en Romanos 3:11, porque tú leíste el 10, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, ¿no? Pero después dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se debieron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque todos nosotros nacimos en pecado, ¿no? Ahí voy a hacer una pausa. Todos nosotros nacemos con pecado, ¿verdad? Después, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. O sea, al final, cuando nosotros hablamos, muchas veces, pues no hablamos correctamente hacia los demás, ¿verdad? Y si nos vamos a la parte con su lengua engañan, pues Santiago lo dice, ¿no? El peor instrumento que pudiéramos tener nosotros como personas es la boca, ¿no? La lengua. Porque de la boca salen muchas cosas que de repente ni siquiera glorifican a Dios, ¿no? Y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo creo que eso es lo principal, o sea, para mi punto de vista, ¿no? David tenía un temor reverente a Dios. Él sabía que estaba cometiendo errores. De hecho, todo el pecado que él cometió tuvo consecuencias. El haberse metido con Betsabé tuvo consecuencias. Uno de sus hijos lo quiso matar, quiso tomar el trono. O sea, al final, ese es el temor reverente que deberíamos de tener delante de Dios, ¿no? O sea, no un temor de miedo, sino el que Él nos ve todos los días y Él va a juzgarnos al final del día, ¿no? A todos. Sean los que hayan creído en Él o no los que no hayan creído en Él, vamos a ser juzgados, como le dice 2 Corintios 5:10. A nosotros nos va a juzgar Jesucristo y a los que no creyeron, pues los va a juzgar Dios, ¿no? Y los que no creyeron se van a ir al infierno, y los que creímos, pues Él va a pasarnos la película de toda nuestra vida cuando estemos ahí con Él y nos va a decir, bueno, yo te di el tiempo para estar conmigo, te di el tiempo para que me conocieras, te di el tiempo para que fueras ese ejemplo hacia los demás. ¿Nos cuesta trabajo como varones? La verdad sí. Sí, nos cuesta mucho trabajo como varones. Pero hoy estoy convencido, tomando tu último versículo de Hebreos, que si hoy tenemos nuestra fe puesta en Él, confiamos en Él y dependemos de Él y nos entregamos como David se entregó a Él, yo creo que esa es la parte del corazón que Dios va a ver de cada uno de nosotros. ¿Es complicado? Sí, porque somos todavía carne, pero yo estoy segurísimo que si tú conoces más a Dios a través de su palabra y a nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, tú te vas a enamorar más de Él como David estaba enamorado de Dios. Amén. Eso es algo que de alguna manera nos falta mucho a nosotros, ¿no? Ahorita escuchaba a mi hermano, pues sí, muchas veces nosotros el trabajo, si lo ponemos en las prioridades, pues dice la palabra que primero es Dios, después nuestra familia, bueno, mi esposa, mis hijos, el trabajo y después el ministerio. Cuando tú te vas adentrando cada día más y más y más, pues tu corazón debe ser de un anhelo tal que no importando lo que suceda, pues tú te debes de desprender todo aquello que tu carne aún desea, simplemente para agradar a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Pues que tú estés cerca de Él. ¿Y cómo vas a estar cerca de Él? Pues escuchando su palabra. Amén. Si hoy hay algo más importante, pues bueno, o sea, al final yo creo que si hoy no pudimos estar en el estudio o mañana,
Lo importante es que tú lo busques con todo tu corazón y que dejes que Él te hable y te vaya moldeando. Eso yo creo que para mí es lo que me ha dejado, ¿no? O sea, lo hablo por experiencia. A veces, pues sí le fallamos. Y mira, a Dios no lo podemos engañar. O sea, eso lo dice en Gálatas, ¿no? Y en Gálatas 6, y de alguna manera, pues, Dios sabe cómo está tu corazón, cómo lo buscas todos los días. Sin un corazón sincero, con un corazón recto, sino con un corazón. Al final Dios va obrando en tu vida poco a poco y va quitando de tu corazón todo aquello que te aleja de Él. Ujú. Y la oración es otro tema importante, ¿no? La oración es una dependencia completa delante de Él. Entonces, yo creo eso, hermanos. La verdad, hoy hay que depender más de Dios. Él ya nos justificó, nos perdonó. Gracias a Él somos salvos. Nos ha llenado de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos debe revelar a cada minuto, a cada segundo, los pecados que cometemos para pedirle perdón a Dios. Claro, dejando de hacer esos pecados, porque si no sería solo un remordimiento, y que Dios siga moldeando nuestras vidas. ¿Es complicado? Yo le decía a mi hermano, pues sí, si no lo quieres tú hacer, ¿no? Si hoy no decides realmente seguir los pasos de Cristo y dejar la carne hacia un lado. Eso es lo más complicado. Pero cuando Dios ya toca tu corazón y Dios está en tu corazón, pues Dios va a obrar en tu vida y Él va a tener el cuidado de todo, el control de todo. Yo lo he vivido y la verdad, yo le doy gracias a Dios que pues hoy te lo puedo contar, ¿no? Amén. Gracias a Dios. Entonces, de alguna manera, como varones sí debemos de entregar más nuestro corazón como David lo hizo. Por eso la Biblia dice que era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las imperfecciones que tuvo, él siempre lo alabó, lo adoró, lo obedeció, hizo su voluntad, a pesar de los errores que hizo, y se arrepintió de todos los pecados cometidos. Y eso es lo que le agrada a Dios, que tú te arrepientas todos los días de todos los pecados que cometas en el día. Ese es mi último comentario, hermano, como para terminar. Muy bien. Gracias. Gracias, George. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Muy bien. Pues vamos a despedirnos en oración. Amado Dios, Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú has sido misericordioso el día de hoy. Nos has permitido acercarnos a ti, Señor, a resonar tu palabra en nosotros, a conocer más de tu voluntad, amado Señor. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano Eric, que permitas que su ministerio, el ministerio en el que lo has puesto, siga siendo respaldado por ti, amado Señor, y que puedas traer a más varones a este espacio para que pues, unidos podamos entender lo que es tu propósito en nuestra vida, nuestro propósito, perdón, para lo que tú nos tienes, tus planes para con nosotros, Señor. Te pido que a los varones que está en su corazón venir, pues que tú hables cualquier cosa para que puedan ellos llegar plenamente a este lugar, para que cuide su camino, para que puedan llegar y presentarse, Señor. Y a los que ya están conectados, a los que se conectaron, pues que guarden sus hogares, Señor. Que esta palabra que se dio el día de hoy, estas reflexiones que hicieron en tu nombre, Señor, pues que sigan haciendo rema en nuestros corazones. Gracias, amado Padre, por esta oportunidad. Pedimos que nos guardes en descanso y que bendigas a cada uno de los varones y les permitas la provisión y un trabajo digno, Señor, que les permita, sobre todo, acercarse a ti, Señor, que no pierdan de ti su vista de ti, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, por este espacio, por este tiempo. En el bendito nombre de tu Jesús. Amén, Señor.